La profe Silvia Bonilla es adjunta de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de la República de Uruguay e invitada de la Universidad Laval de Canadá. Es doctora en Ciencias Biológicas y realizó su doctorado en la Universidad de Canadá. Su área de especialidad es el área de limnología, con énfasis en ecofisiología de cianobacterias. Trabaja en diferentes proyectos que integran aspectos básicos de calidad de agua. Además, a ella le gusta escribir, desde hace años escribe cuentos de ficción para niños y adultos, y muchas de las obras que ella realizó, bueno, fueron premiadas y publicadas en antologías tanto nacionales como internacionales. Le damos la bienvenida a Silvia Bonilla. Muchas gracias, Luis. Salió atrasado de alguien. Silvia, el auditorio es tuyo. Por favor, sentite cómoda. Estamos empezando a las 8 en punto. Estamos bien puntuales, por lo visto, para las conferencias. Sentite libre, que el espacio es tuyo. Perfecto. Bueno, a ver, voy a comenzar por compartir la pantalla. ¿Listo? Quiero ver si ven, ¿se ve bien? Todavía no. Todavía no. No, a ver. Sí, ya se está viendo. ¿Sí? Ah, sí, ok. Está, perfecto. ¿Me oyen bien? Sí, muy bien. Ahora también se cambia la diapositiva. Sí. Perfecto. Bueno, bien, me quedo tranquila entonces. Buenos días a todos. Para mí es un enorme placer y un honor estar participando en este evento. Quiero agradecer muy especialmente a la comisión organizadora y a Melissa dos Santos, a quien conozco desde hace muchos años, por haberme invitado. Realmente creo que, como ella planteaba en un principio, este tipo de eventos son fundamentales para la comunidad científica internacional, para estimular a los jóvenes latinoamericanos a investigar, en este caso en ficología, en diversos temas apasionantes de la ficología. Y creo que en este momento tan difícil que estamos viviendo en el mundo, con una pandemia que nos afecta a todos dramáticamente, estos eventos son refrescantes y son muy necesarios. Así que realmente les felicito y les agradezco de todo corazón haberme invitado. Mi conferencia de hoy va a versar sobre floraciones de cianobacterias. Vamos a hablar de algunos temas y prioricé la conferencia con algunas temáticas que me plantearon los organizadores como de interés para el público participante. Mi idea es que ustedes se vayan esta mañana, después de mi charla, con la idea a que se la lleven a sus casas de que las cianobacterias son organismos fascinantes. Es para mí un desafío llevarlos en esta media hora, ¿verdad? Es muy temprano para algunos, espero que todos tengan su café o su mate para acompañarme. Y vamos a ver entonces algunos aspectos, muy rápidamente, algunos aspectos muy generales de las cianobacterias, para repasarlos o para refrescarlos, aquellos que no los conocen también, para verlos un poco. Y luego vamos a entrar de lleno en el tema de las floraciones. Vamos a ver quiénes son entonces las cianobacterias. Las cianobacterias son bacterias y se originaron en el Precámbrico, hace 2.700 millones de años aproximadamente, cuando el planeta tenía este aspecto terrorífico. Fueron los primeros organismos en realizar fotosíntesis aeróbica con la clorofila y la liberación de oxígeno, ¿verdad? Y crearon las condiciones de la atmósfera oxidante. Son organismos extraordinarios y extremadamente antiguos. Hoy en día se encuentran en todos los hábitats iluminados y sobre todo forman parte del fitoplancton. Vamos a referirnos en esta conferencia al fitoplancton de agua dulce, fitoplancton límnico. Entonces forman parte del fitoplancton junto con las microalgas y cumplen una función clave, que es la producción primaria en los ecosistemas acuáticos. En la foto que tomé, que vemos a la izquierda, ustedes pueden ver unos palitos, son filamentos de cianobacterias, y también ven otros organismos. Hay uno que parece una especie de tenedor, que es un ceratio muy bien flagelado, y hay otros que parecen unos arbolitos, que son crisofitas coloniales. Eso es una foto de fitoplancton para ver que las cianobacterias normalmente forman parte de ese fitoplancton junto con otros organismos. Las cianobacterias son organismos únicos, tienen características fascinantes, diferentes. ¿Cuáles son esas características? Rápidamente vamos a ver algunas. Esta es una de las más increíbles. Utilizan los restos energéticos que nadie más puede utilizar.
digamos que pueden aprovechar las sobras que los eucariotas no usan. En primer lugar, quiero remarcar que tienen unos pigmentos que las utilizan, no son las únicas que tienen estos pigmentos, las ficobilinas, pero sí son las únicas en donde estos pigmentos cumplen un rol central en la fotosíntesis de las cianobacterias. Son pigmentos accesorios primordiales para las cianobacterias. Hay dos grandes tipos, las rojas y las azules, la ficoeritrina y la ficocianina. En el gráfico que vemos a la derecha, yo les muestro un ejemplo de unos experimentos que estoy realizando con colegas canadienses. En este experimento lo que hacemos es exponer diferentes cepas de distintas latitudes de cianobacterias a intensidades de luz distintas. En el ejemplo que muestro, vemos que la misma cepa fue expuesta a baja luz y queda de color roja, y a alta luz y queda de color verdoso. La cepa que estuvo, la réplica, digamos, que estuvo expuesta a luz roja, a luz baja, va a generar una alta cantidad de ficoeritrina, y es ese pico rojo muy alto que vemos en este espectro de absorción in vivo del cultivo. Lo que tenemos en el eje de las X es la longitud de onda, en todo el rango de luz visible y un poco más, y en el eje de las Y la absorbancia. Entonces vemos cómo estos organismos, que además son muy plásticos, se pueden aclimatar, por ejemplo, a luces bajas, y utilizar en rangos de luz intermedio entre los 500 y los 60 nanómetros captación de luz en un rango que otros organismos no utilizan en la captación de luz. Pero además vamos un poco más allá, y esto sí se vuelve aún más fascinante. También en nuestros experimentos estamos viendo que las cianobacterias además pueden absorber en el infrarrojo. Y esto nos lleva a la presencia de la clorofila F que aparece en las cianobacterias. Entonces vean, en este espectro tenemos la misma idea, ¿verdad? El rango de luz visible, pero vean que agregué una parte pintada en oscuro que marca dónde está el infrarrojo, y este pico de absorción en donde ya nos pasamos con esta clorofila a rangos donde también ningún otro organismo puede utilizar. ¿Qué otras cosas tienen las cianobacterias como únicas, como características especiales? Por ejemplo, pueden flotar. Veamos la foto que está a la derecha, donde está la mano de cine señalando el agua, donde se ven unos grumos que están flotando. Flotan porque tienen vacuolas de gas. Y en la microfotografía que está a la derecha arriba, ustedes pueden ver células de microcistis, todas como arrugadas, porque ese aspecto rugoso es porque están repletas de esas microvacuolas de gas. ¿Qué otras características importantes? Bueno, con respecto a los nutrientes, pueden algunas, fijar nitrógeno atmosférico. Eso les da una ventaja muy importante cuando el nitrógeno falta en el medio, y también tienen una alta flexibilidad fisiológica en la captación de fósforo, ¿verdad? Son dos nutrientes fundamentales para el crecimiento del fitoplancton. En la foto de abajo a la izquierda lo que vemos es un filamento de Dolichospermum donde marcamos el heterocisto, una célula que se especializa en fijar nitrógeno. ¿Qué otras características son remarcables de las cianobacterias? La producción de toxinas, ¿verdad? Las cianobacterias pueden producir potentes toxinas para los animales y el ser humano. Estas toxinas son diversos tipos de metabolitos y tienen diversos tipos de acción. Hay un gran número de variantes y se supone que algunas aún están sin caracterizar. Y estas toxinas pueden llegar tanto al ser humano como a los animales, como dije en el primer momento. Nosotros ahora, por ejemplo, tenemos un artículo en revisión en donde detectamos confirmamos la presencia de microcistina, un tipo de toxina muy común, el más común, en la sangre del ganado que estaba expuesto a fuentes de agua contaminadas, digamos, con cianobacterias, como vemos ahí en la foto. Estas toxinas, y acá quiero marcar algo importante, tienen efectos diversos según el tipo que sean, pero además, por ejemplo, acá en esta tabla a la derecha, lo que yo extraje de nuestro libro, extraje solamente como ejemplo, a modo de ejemplo, dos toxinas, dos grupos de toxinas, las microcistinas y las saxitoxinas, que son diferentes, para presentar como ejemplo que tienen dos modos de acción distintos, ¿verdad? Una es una hepatotoxina, es un grupo de muchas variedades de microcistinas de hepatotoxinas, y las otras son neurotoxinas. Pero además quiero que se fijen en la columna a la derecha, donde vemos que hay diversos géneros posibles o potenciales productores de estas toxinas, ¿verdad? Entonces vemos como las microcistinas pueden ser producidas por una larga lista de géneros diferentes y de especies, y las saxitoxinas también. Eso es por un lado. Pero por otro lado, además, debemos conocer que una misma especie puede producir diferentes toxinas y puede o no producir toxinas.
Y esto puede estar ligado a varios fenómenos. Pueden ser condiciones ambientales que hacen que se exprese o no la producción de la toxina, pero pueden ser aspectos biogeográficos, evolutivos de la especie. Por ejemplo, en esta diapositiva, yo lo que muestro a la izquierda es un mapa de distribución de una especie extremadamente interesante que hemos estudiado mucho en mi laboratorio, Raphidiopsis raciborski. Probablemente ustedes la conozcan, los que trabajan en cianobacterias, también como Cylindrospermopsis raciborski, ahora cambió el nombre. Y lo que vemos a la izquierda es un trabajo que estamos realizando actualmente con colegas de muchos países de América, de la distribución de esta especie en todo el continente. Y a la derecha lo que tenemos es el mismo mapa, pero en donde solamente marcamos la presencia de toxinas. O sea, lo que hicimos fue un relevamiento bibliográfico bastante exhaustivo, en donde buscamos qué toxinas se encontraban en esta especie y dónde aparecían esas toxinas. Y lo que vimos claramente, este es un artículo que salió publicado este año, en el grupo de mi grupo de investigación, donde lo que vemos claramente es que las toxinas que están en América del Sur son de tipo saxitoxina, mientras que las poblaciones que aparecen en América del Norte, si bien con mucho menor cantidad de datos o menores estudios, no son tóxicas. Y esto tiene que ver, lo que se discute en el artículo, con la biogeografía evolutiva de la especie, cómo ingresó a lo largo de la evolución en el continente americano y cómo fue su dispersión. Por lo tanto, el tema de las toxinas es un tema apasionante, difícil de estudiar y donde hay muchas variables en juego para entender cuándo y cómo aparecen las toxinas. Pasemos entonces ahora, después de esta rápido pantallazo introductorio de la diversidad de las cianobacterias en cuanto a sus características generales y la presencia de toxinas, vamos a entrar ahora sí en las floraciones de cianobacterias directamente. Las floraciones de cianobacterias, bueno, son un crecimiento muy rápido, acumulación de biomasa de una o de pocas especies, pueden durar muy poco tiempo o pueden llegar a ser permanentes, ¿verdad? Y por supuesto, fíjense en esta foto que mostramos acá, donde esas manchas verdes implican la acumulación de millones de células, tal vez, en un mililitro. Entonces, pensemos que cada una de esas células tiene toxinas. Por lo tanto, en una zona, por ejemplo, en esta zona, en una playa, en la zona costera, cerca donde está ese bote, vamos a tener una alta concentración también de esas toxinas. Por supuesto que las floraciones de cianobacteria afectan negativamente la calidad de agua en general. Hay dos tipos de floraciones de cianobacteria en términos generales. Y esto es importante porque tiene que ver con la percepción humana de este problema o de este fenómeno. Por ahora lo tenemos como fenómeno. ¿Por qué? Las primeras que aparecen arriba son las que denominamos acumulativas y las segundas dispersivas. Si ustedes observan las fotos que están a la izquierda, rápidamente nosotros, o por lo menos me pasa a mí, tal vez no a ustedes, pero rápidamente yo digo, bueno, lo que está peor o lo que me da más adversión o el agua que yo no voy a tocar es la del vaso de Bohemia, ¿verdad? Está tan verde, eso es una porquería. Sin embargo, el vaso que está abajo, bueno, está un poco turbio, pero si tengo mucha sed, capaz que me lo llevo a tomar. Aparentemente, en el caso de la foto que está debajo, habrían una menor biomasa o no habrían tantas cianobacterias. Y eso tiene que ver por la distribución de la floración. En el primer caso, lo que tenemos son estas floraciones acumulativas, donde generalmente están formadas por colonias que flotan y se acumulan en superficie, siendo muy evidentes de ver a simple vista. Sin embargo, en las floraciones dispersivas, los filamentos en general, o pueden ser algunas colonias, pero en general son filamentosas, se distribuyen en toda la columna de agua. Tienen también vacuolas de gas, pero no se acumulan en la superficie. Aparecen mucho en ecosistemas someros, en ecosistemas que no tienen que estar mezclados siempre. Hay diversos factores en los cuales vamos a encontrar este tipo de floraciones y no son tan obvias, digamos. Sin embargo, la concentración de biomasa puede ser extremadamente alta y, por supuesto, los problemas de toxinas también. ¿Desde cuándo ocurren las floraciones de cianobacterias? ¿Es algo reciente? Entonces, yo para que reflexionemos todos un poco sobre este tema, les traje una pequeña anécdota de la historia. A veces la historia nos ayuda a los científicos a entender la biología cuando la biología y la limnología todavía no existía, ¿verdad? La limnología es una rama de la ciencia bastante joven, entre comillas, y a fines de la Edad Media no había limnología. Pero lo que sí sabemos es que a fines de la Edad Media ocurrieron unas guerras bastante terribles
o bastante sangrientas, entre franceses y suizos en Europa Central. Entonces, luego de estas guerras, donde hubieron grandes masacres, se generó una leyenda en esa zona de que el color rojo que aparecía en los lagos al final del verano era la sangre de los soldados borgoñeses asesinados. Algo así como los fantasmas que habían quedado después de todas esas masacres que volvían a aparecer cada verano en el lago. Hoy en día sabemos que no era la sangre de los fantasmas, ni era la sangre de los soldados caídos que estaban en el lago, sino eran floraciones de cianobacterias. ¿Qué era lo que ocurría? Eran floraciones de cianobacterias que se generaban en el metalimnion durante el verano, en lagos profundos, claramente estratificados, que cuando al final del verano se rompe la termoclina, se mezcla el agua del lago y esas poblaciones de cianobacterias aparecían entonces en la superficie, tiñendo el lago de color rojo, como en la foto que les muestro a la derecha. Esa foto en realidad es de un lago en Canadá, pero es el mismo efecto, ¿verdad? Es ese efecto de que el agua está teñida como de sangre. Entonces esta pequeña anécdota nos hace pensar, bueno, las floraciones de cianobacterias no son algo nuevo, por lo menos en la Edad Media ya teníamos floraciones de cianobacterias. Sí, es verdad. Hay otros estudios paleontológicos, paleolimnológicos que muestran incluso floraciones muy antiguas en la geología y en la evolución. Sin embargo, dicho eso, la eutrofización, sobre todo antrópica, y los efectos indirectos del cambio climático han acelerado la frecuencia y duración de las floraciones en las últimas décadas. Dentro de los factores más importantes que promueven la eutrofización, que promueven las floraciones está la eutrofización. Es el factor histórico más importante. La eutrofización va a ser el aporte de nitrógeno y fósforo al agua, generalmente asociado a actividades humanas. Y estas actividades humanas, la históricamente, desde la evolución de la humanidad humana, la que históricamente ha eutrofizado los cuerpos de agua es la agricultura. Veamos este estudio que realizamos hace unos años con unos colegas en nuestro país, en una cuenca altamente agrícola, una cuenca que tiene conflictos de usos. Tienen muchos ríos pequeños, ríos más grandes y muchos usos humanos, entre los cuales se destaca la agricultura intensiva. Entonces veamos en este gráfico lo que tenemos en el eje de las X es la cantidad de fertilizantes, de toneladas importadas, y en el eje de las Y lo que tenemos es la cantidad de fósforo total en el agua. Es un promedio anual de varios ríos de esa cuenca. Como vemos, hay una relación bastante clara. Cuanto más fertilizantes, lo que implica mayor uso intensivo de la tierra en la agricultura, mayor es la cantidad de fósforo que vamos a encontrar en el agua. ¿Y qué consecuencias tiene eso? Más nutrientes, más cianobacterias. Acá yo les presento resultados de un estudio extremadamente interesante que estoy realizando con colegas de muchos países de América Latina y que está en curso, donde estudiamos la distribución de las cianobacterias en todas las Américas. En este gráfico simple, lo que quiero resaltar es que, fíjense, en el eje de las X tenemos el fósforo total, en el eje de las Y tenemos el nitrógeno total. Y lo que estamos graficando es la cantidad de cianobacterias y la proporción de las cianobacterias en el total del fitoplancton. A más fósforo y nitrógeno, más cianobacterias. Ese es el mensaje importante de esta diapositiva. Sin embargo, también es importante que veamos este aspecto, y es que las cianobacterias son un grupo muy heterogéneo de organismos, ¿verdad? Y a veces es difícil generalizar en las cianobacterias como un todo. Podemos decir que en la cianobacteria tenemos dos caras de la misma moneda, ¿verdad? Por un lado son muy iguales o son tan parientes y tienen características comunes, y por el otro lado son tan diferentes y son tan heterogéneas. Este es un gráfico de resumen de un trabajo que estamos preparando de cianobacterias en nuestro país, en Uruguay. Veamos entonces estos gráficos en donde comparamos dos géneros que son bastante diferentes. El que está en rojo, Microcystis, son colonias que flotan, ¿verdad? Y en el caso que está abajo son Cylindrospermopsis y son filamentos que no flotan, forman floraciones dispersivas. Lo que tenemos en los gráficos que están abajo, los gráficos que están a la izquierda, abajo el eje es la temperatura, el eje de las X, y en el eje de las Y tenemos el fósforo total, en rojo para Microcystis y en verde para Bacillopsis. Como vemos, el comportamiento de los dos géneros es bastante diferente en cuanto a sus preferencias y distribución de fósforo y de temperatura. Y lo mismo ocurre en los gráficos de la derecha cuando comparamos el comportamiento con respecto a los dos nutrientes, fósforo en las X y nitrógeno en las Y. Por lo tanto, a veces es importante conocer quiénes son los que están en el agua, porque las tendencias
son diferentes entre los géneros y sobre todo a nivel de los géneros, y a nivel de las familias o a nivel de los grupos. ¿Qué otros factores son importantes en entender y en explicar las floraciones de las cianobacterias? Bueno, además de los nutrientes, que son el número 1, vamos a encontrar otras variables, como por ejemplo la temperatura y las precipitaciones. Variables que muchas veces están reguladas por el clima, por factores meteorológicos y variaciones climáticas de las regiones. Primero, quiero que presten atención al dibujo que está a la derecha. Ese fue un trabajo que realizamos hace un par de años, en el cual trabajamos con ecosistemas eutróficos. Quiere decir que la situación de los nutrientes ya está planteada, ¿verdad? Ya sabemos que los ecosistemas son eutróficos. Queremos ver, bueno, en ecosistemas eutróficos, ¿qué más podemos encontrar como variables explicativas? Para eso trabajamos con ecosistemas lóticos, con ríos y arroyos de nuestro país, de Uruguay, y con ecosistemas lénticos. Entonces hicimos una comparación. Y acá lo que estudiamos y lo que vimos era cómo podía influir las precipitaciones acumuladas y la temperatura en explicar la dinámica de las biomasas de cianobacterias que estaban presentes. Si bien la alta concentración de nutrientes planteaban un escenario, la regulación de la dinámica de esa biomasa pasaba a depender entonces de otras variables, como la temperatura y las precipitaciones. En el gráfico que vemos a la izquierda, lo que tenemos es resumido en algunos resultados de este artículo. Yo tomé en donde tenemos arriba los dos paneles A y B para ecosistemas lóticos, en los paneles C y D para ecosistemas lénticos, cómo se comportan los géneros más frecuentes que aparecen en el país, que son Dolichospermum y Microcystis. Y vemos cómo ambos, frente a temperatura y abajo también frente a precipitaciones, tienen un comportamiento diferente. En la izquierda lo que tenemos es la biomasa, ¿verdad? Cómo responde la biomasa en estas variables. Acá nuevamente vemos la importancia de otras variables y cómo las cianobacterias también pueden comportarse en forma diferente. ¿Cuál es la escala de este fenómeno? La escala del fenómeno puede ser, por supuesto, en primer lugar, es local. Pero acá lo que quería remarcar, para tener presente también, que todos tengamos presente, es que la escala del fenómeno de la floración de cianobacterias puede también tener una implicancia regional, ¿verdad? O incluso más grande que regional, muy, muy importante, regional o global. Entonces yo acá tomé un resumen gráfico de un artículo que fue publicado por otros colegas de la sección de biología, un trabajo liderado por el doctor Obriot, en donde ellos claramente explican el fenómeno de floraciones en la costa del Río de la Plata, de floraciones masivas que ocurrieron en 2019, por un aporte de biomasa de cianobacterias que viene siendo arrastrada de grandes ríos y de embalses de Argentina y de Uruguay hacia el Río de la Plata. Entonces vean ustedes en el panel de la izquierda, en el panel de la derecha, en el panel de la derecha, las grandes precipitaciones son las que van a aportar, entonces las que van a ejercer un rol de lavado de biomasa de otros ecosistemas interiores hacia la costa. Este dibujo que resume es un artículo muy interesante que se los recomiendo y muy completo. Este dibujo lo que resume entonces es cómo, además de las variables locales, las variables regionales y la influencia regional, las variables, por ejemplo, la dinámica de precipitaciones, puede explicar un fenómeno de floraciones de cianobacterias también. Por lo tanto, viendo entonces como en una forma sintética los ejemplos que estuve presentando hasta ahora, vamos a tener que la eutrofización va a afectar a los lagos de acuerdo a las condiciones particulares de los lagos y de cada cuenca. En este dibujo yo con estos laguitos lo que quiero representar es que los distintos tipos de lagos, depende de donde estén ubicados y depende de lo que esté ocurriendo en su cuenca, pueden tener distintos efectos de esa eutrofización. Y puede además la eutrofización provenir de distintas vías, ¿verdad? La agricultura es una, pero pueden ser industrias o pueden ser minería, remoción del suelo, hay muchos factores. Entonces, esos serían como los factores locales y cada lago tiene una capacidad de respuesta o no a ese forzante externo. Como otra capa de acción, y ahí es donde aparece una flecha que está atrás que baja, tenemos estas variables hidrológicas que tienen que ver, por ejemplo, con las precipitaciones. También podemos agregar otras variables climáticas que tienen que ver, por ejemplo, con los ciclos de temperatura, los ciclos anuales de temperatura, o los ciclos diarios de temperatura, si eso es una región tropical, ¿verdad? O los ciclos de lluvia y de seca en regiones donde ocurre eso también. Esas variables están influidas fuertemente por el clima, ¿verdad?
Entonces, digamos que tenemos un cruce de condiciones, que todas van a explicar entonces, o que pueden explicar, la presencia, la permanencia o la aceleración en la frecuencia de apariciones de floraciones de cianobacterias. Por lo tanto, teniendo en cuenta este panorama, que es relativamente complejo, si bien las características generales las podemos resumir y las conocemos todos, el panorama general es complejo. Por lo tanto, es muy importante conocer la limnología de cada región y de cada cuerpo de agua que yo quiero estudiar. Qué composición tiene el fitoplancton y cuáles son los forzantes externos propios de ese lago o de ese cuerpo de agua en cuestión. Y esto nos lleva a pensar, y ahora entramos en la última parte de la conferencia, el monitoreo ambiental, la importancia del monitoreo ambiental. ¿Por qué es importante realizar un monitoreo ambiental? Tanto nos encontremos en las fases de, ¿sí? Que tanto nos encontremos en las fases de prevención como de restauración del cuerpo de agua, el monitoreo ambiental es necesario y es fundamental. Esto nos lleva siempre a mejorar la comprensión de los ecosistemas, a poder predecir lo que está ocurriendo, a tomar medidas a tiempo en forma de alertas, en el caso que estemos en la prevención, a mejorar la salud ambiental y en el ahorro de costos económicos en forma concreta. El monitoreo de las cianobacterias en concreto, ¿en qué se basa? Bueno, en el cuadro que tenemos a la izquierda muestra una tabla de la Organización Mundial de la Salud, que tal vez muchos de ustedes conozcan, en donde la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, propone distintos niveles, distintas guías, según sea el agua utilizada para recreación o agua potable, con valores de biomasa, indicadores de biomasa de cianobacterias. Para cada uno de estos niveles hay medidas o acciones a tomar o recomendadas. Estos indicadores tienen distinta inversión de tiempo, costos y capacitación. Veamos el diagrama que está a la derecha. En el diagrama que está a la derecha, prestemos atención primero en los círculos azul, rojo y verde, donde lo que vemos es el tiempo, el costo y la información obtenida para la clorofila por extracción, el número de células de cianobacterias o el biovolumen. El biovolumen es el indicador más preciso, más valioso, pero también es el que necesita mayores costos de inversión y de tiempo y de personal capacitado. Luego presten atención al círculo violeta. El círculo violeta representa la fluorescencia de pigmentos in vivos, unas técnicas que nosotros estamos usando mucho últimamente y que en las últimas 2 décadas se han comenzado a usar cada vez más en todo el mundo, porque utilizan fluorómetros que lo que miden es una señal de luz de fluorescencia estimulada de la clorofila y de la ficocianina y permite en tiempo real, de una forma más o menos precisa, hay que calibrar esos equipos, conocer la biomasa que hay en el agua de estos organismos. Entonces son relativamente muy rápidos, de costos variados, realmente variados, no son siempre bajos, y de capacitación relativamente baja. Pero para esta presentación yo agregué a propósito un puntito más, que es el amarillo que está abajo de todo, que es el de la observación visual. ¿Por qué? El monitoreo visual puede llegar a ser muy importante, y obviamente es de costos muy bajos. Yo les traigo acá un ejemplo de un proyecto en el cual hicimos esta experiencia en un monitoreo de 48 playas en 380 kilómetros de costa, la presencia o no de colonias en el agua, en las playas, ¿verdad? En 3 categorías, 5 colonias, algunas colonias y una gran concentración de estas colonias visibles. Nosotros eso lo calibramos con nuestros análisis en el laboratorio. Y lo que tenemos a la derecha es la concentración de la clorofila que analizamos nosotros en el laboratorio, que analizamos con los fluorómetros y con métodos analíticos, y cómo caía categorizada según la clasificación que habían hecho los técnicos en las playas con la información, digamos, con el monitoreo visual. Y lo que vemos es que las 3 categorías, bastante bien, sobre todo la primera, o sea, la de 0 y la de 2, responden muy bien, o se corresponden muy bien con la realidad de la concentración de clorofila que indicaba la cantidad de cianobacterias que había en el agua. Por lo tanto, el monitoreo visual puede ser una herramienta muy valiosa para iniciar un monitoreo. ¿Qué otras variables pueden ser importantes para un monitoreo? Por ejemplo, variables de medición sencilla. Nosotros acá lo que tenemos es un modelo en el cual podemos predecir las cianobacterias, la probabilidad de cianobacterias, utilizando temperatura y conductividad o salinidad.
Este modelo fue realizado en un ecosistema costero, por supuesto que es eutrófico, entonces las variables, es un ecosistema de tipo estuarino, entonces las variables que más van a jugar un rol importante van a ser la temperatura y la conductividad. En la foto que tenemos a la izquierda, lo que vemos es en el eje de las X la temperatura, en el eje de las Y la conductividad, y la probabilidad de ocurrencia de cianobacterias jugando según estos dos ejes. Este es un trabajo muy interesante que fue publicado este año de mi grupo de investigación, y lo que tenemos a la derecha son dos gráficos del modelo donde tenemos dos escenarios de temperatura y donde podemos ver la respuesta de las floraciones de la biomasa de cianobacterias según la conductividad, según un gradiente de conductividad en dos escenarios de temperatura. Podemos ver el promedio y los percentiles, sobre todo vemos como el percentil 75 aumenta mucho más a bajas conductividades y altas temperaturas. Por lo tanto, eso es un ejemplo de la importancia de medir en estos monitoreos variables de medición simple. Por lo tanto, para redondear esta última parte, en los monitoreos, lo que es importante, y esto es una forma de trabajo, digamos, que surge de nuestro grupo de investigación, es lo que nosotros llamamos la aproximación MAS. En la aproximación MAS, el concepto es poder integrar distintos niveles de acción y distintos actores en un monitoreo ambiental, pensando siempre en el tema de las floraciones de cianobacterias, ¿verdad? Pero podría ser aplicado a otras cosas. ¿Qué implica esta aproximación MAS? Implica mejorar los métodos de detección y el conocimiento ecológico, eso sería a nivel académico de investigación, pasar a la acción y aplicación del monitoreo, y esto tendría que ver con la gestión y con técnicos, por ejemplo, involucrados en el Ministerio de Medio Ambiente, pero además también realizar e involucrar a la población. Y la población, digamos, el monitoreo ciudadano puede estar involucrado en un seguimiento visual, por ejemplo, en un monitoreo visual. ¿Por qué no? En este caso, el tener tres niveles de acción trabajando en coordinación implica un mejoramiento y un aumento en la percepción de la problemática a nivel de la sociedad. Y esto también implica el mejorar las respuestas frente a un cambio en un ambiente o frente a una problemática de floraciones de cianobacterias. Existe entonces la retroalimentación positiva, la información de un monitoreo visual es súper importante para un investigador también. Se pueden realizar modelos de predicción de cianobacterias simplemente con la detección visual, ¿por qué no? Y esto también tiene que ver con el mejorar esta gestión. Todo lleva, obviamente, a una mejora y una optimización en el uso del agua y muchas veces un ahorro económico concreto. Redondeando y terminando, ya estoy un poquito pasada de mi media hora, el mensaje final para llevar a casa. La eutrofización cultural y los efectos del cambio climático son factores claves para la aparición de floraciones de cianobacterias y diríamos también su permanencia. Cada región es diferente y las cianobacterias son un grupo heterogéneo de organismos. Por lo tanto, el conocimiento local es fundamental en cada país y en cada región climática. Esto nos lleva a que el monitoreo ambiental es clave para predecir las floraciones y gestionar la salud pública. Y además, esto es otro mensaje que quiero remarcar, el monitoreo ambiental se puede comenzar con variables de medición simple e involucrando a diferentes sectores. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Silvia. Gracias por... ¿Me están escuchando? Yo sí te escucho perfecto. Ah, qué bueno, entonces estamos bien. Te agradezco muchísimo, Silvia, la exposición del trabajo. Una cosa que habíamos hablado mientras estuvimos preparando esta ponencia es que eso que decías, ¿verdad? De que para nosotros en Paraguay es muy importante que remarques esa importancia de hacer monitoreo, porque en nuestro país, bueno, hay muchos lugares en donde se realizan monitoreos, pero son monitoreos que no incluyen necesariamente esa constancia a lo largo de un año, a lo largo de 2 años. Monitoreo es, si le pasas más de 4 meses, un trabajo, ya es mucho. Ese monitoreo tiene que ser incluido en una EIA, y muchas veces es desconsiderado o poco valorado ese tipo de trabajos, y eso hace que cuando se soliciten en los proyectos de investigación
materiales, recursos, tanto humanos como técnicos, y de equipos, eso se convierta en un problema porque al final no logramos hacer un trabajo adecuado, ¿verdad? Uno como debe ser, uno como correctamente se debe presentar. Bueno, le paso mientras tanto la palabra a Leti para ver si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta primero. Sí, hola, buenos días. Excelente presentación, doctora Silvia. En Muchas primer gracias. lugar tenemos, en primer lugar tenemos a Melissa. Ah, ok, ok, ok. Dale primero paso a los otros, Leti, ¿te parece? Ah, bueno, Entonces, si me queda a mí el el tiempo doctor que hablo. José Bonomi. No sé si quiere, le leo nomás de la pregunta o va a aprender en su micrófono. Le leo. Su pregunta es, ¿cuánto que los sistemas de monitoreo ambiental han logrado que se cambiaran las políticas públicas? ¿Tiene ejemplos de dónde eso haya sido ejecutado? Sí, tengo ejemplos en mi país. Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. De lo que comentaba Melissa, es cierto el problema de conseguir los fondos para los monitoreos y es cierto la toma de conciencia de que el monitoreo debe ser sostenido en el tiempo. El monitoreo, yo siempre doy este ejemplo, el monitoreo es como cuando nosotros nos enfermamos y vamos al médico, ¿verdad? Si nos mandan tomar, tenemos fiebre y nos encontraron que tenemos una gripe y nos mandan un antibiótico. Si yo tomo el antibiótico solamente en una dosis y después no lo tomo más, no me voy a curar, ¿verdad? El problema va a seguir. Es lo mismo en este caso, si yo quiero continuar y ver la salud de un ecosistema, no puedo ir un solo día o 2 días, tengo que continuar en el tiempo y hacer un seguimiento en el tiempo. El tema a veces es cómo nosotros vendemos un monitoreo, y ahí va a lo que dice Melissa, como científicos tenemos que ser muy hábiles para presentar la idea de un monitoreo a una agencia de financiación. Si nosotros vamos a decir, quiero hacer un monitoreo porque es importante, es un ecosistema importante que se utiliza, por ejemplo, para agua, para potabilizar, y yo quiero monitorearlo, probablemente nos van a decir que no. Entonces tenemos que buscar la forma y las palabras adecuadas para dar vuelta un poco eso y decir, bueno, nosotros queremos estudiar este ambiente porque tiene unas algas, unas cianobacterias tóxicas terribles que si no las estudiamos, la población va a morir toda en 24 horas. Estoy diciendo un disparate, por favor, esto va a quedar grabado, qué horrible. No, pero entienden la idea, no, por favor, fue una broma, no, fue una broma, una mala broma. Pero además, y ahí me refiero, perdón, me fui un poco, me refiero a la pregunta que había hecho Bonomi. Sí, en nuestro país tenemos un ejemplo concreto. Por suerte hemos podido trabajar en forma cercana entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Universidad de la República en investigación. Entonces hemos realizado muchos trabajos que tienen que ver con los monitoreos. El Ministerio de Medio Ambiente también tiene sus propios programas de monitoreo y ha habido un aporte de conocimientos desde la academia hacia el ministerio que ha permitido, por ejemplo, lo que hay ahora. Yo tenía en unas diapositivas extras que capaz que las puedo dejar para después. Los invito a visitar las páginas que tiene el Ministerio de Medio Ambiente de Uruguay, la DINAMA, la Dirección Nacional de Medio Ambiente, donde los datos son abiertos y de uso público y está mapeado el país con, por ejemplo, los niveles de fósforo en distintos cuerpos de agua, las condiciones eutróficas o no, qué precauciones se pueden tomar o no, cuál es la calidad del agua, ¿verdad? Entonces, sí, se puede lograr llamar la atención y se puede lograr que digamos, desde el punto de vista de la gestión, o desde el lado de la gestión, desde los lugares ministeriales, se busque la información de los científicos para corregir o regular o tomar medidas que terminen en una reglamentación ambiental. Sí, perdón, fue un poco larga mi respuesta. No, para nada, sí, tranquila. Fue muy completa y eso hace que sea... Oye, muchas gracias. No, de nada. Muchas gracias por la respuesta, ha sido muy clara. Bueno, gracias. Otra pregunta de Darla Torres. Con tanto conocimiento de esta presencia, ¿cómo controlarlas cuando aparecen? Bueno, una de las cosas que yo marcaba en la presentación es que tenemos que conocer el ambiente.
O sea, cuando aparecen las floraciones de cianobacterias es un síntoma de que algo funciona mal. Es como cuando yo tengo fiebre, ¿verdad? Si yo tengo fiebre, la fiebre per se no es el problema, la fiebre es el síntoma de que tengo algo que no está funcionando bien. Esas son las floraciones de cianobacterias. Entonces, si aparece una floración de cianobacterias en un ambiente, bueno, ¿qué es lo que está pasando en ese ambiente? Y hay que ver quiénes son esas cianobacterias, dónde están apareciendo, cuándo están apareciendo, cuánto tiempo duran, etcétera, para luego ver medidas de corrección, ¿verdad? Y depende, las medidas de corrección que tengan que ver con los nutrientes, en principio implica por disminuir el ingreso de nutrientes en un ecosistema, pero habría que ver cada caso en particular. Exacto. Ahora sí, doctor Leonardo puede hacer su pregunta oralmente si así lo quiere. Hola, buenos días. Habla Leonardo de Santa Catarina. Muy buena presentación, Silvia. Muchas gracias. Usted y su grupo son referencias para nosotros en Brasil, en sur de Brasil, Santa Catarina. Nos encantan sus trabajos y todo lo que han hecho en este área. Y mi pregunta es por lo siguiente. No sé, ¿tú crees que tú conoces un poco nuestro problema con la laguna de Duperi en Florianópolis? Sí, Es una laguna donde se saca el agua para abastecimiento público y no tiene problemas visibles y grandes de polución. No hay una contaminación muy explícita y excesos de nutrientes. Es un caso muy atípico. La pregunta es, hay un grupo, por ejemplo, de Israel que está trabajando con metodologías de control de cianobacterias, básicamente utilizando peróxido de hidrógeno porque las cianobacterias son muy sensibles a este componente y lo utilizan en una formulación de baja concentración para controlar en casos sumamente emergenciales las floraciones de cianobacterias en esos casos donde hay un comprometimiento de un sitio de abastecimiento público. ¿Qué te parece este método o estas medidas que se podría, claro, solamente utilizar como emergenciales para el control químico artificial de floraciones de cianobacterias tóxicas? Bueno, gracias por la pregunta. Los métodos de control son delicados, ¿verdad? Porque los métodos de control es cuando la floración ya está presente. Y deben de considerar varias variables. ¿Qué pasa con esa biomasa? Si hay ruptura de las células o no, porque eso también obviamente puede ser peligroso, ¿verdad? Si se rompen las células se pueden liberar las toxinas. ¿Cuáles son las consecuencias para el ecosistema en general? ¿No? Si yo agrego algo al agua, ¿qué pasa con el resto de la biota? Pero obviamente tiene que ver con el uso del agua. Entonces, por ejemplo, tratamientos con peróxido en una planta de potabilización tal vez podría ser una medida extrema útil dentro de la planta, pero habría que ver el uso generalizado en un ecosistema más grande. También depende del tamaño del ecosistema, ¿verdad? En particular, me parece que hay que ver caso a caso y tal vez hacer pruebas con mucha cautela según la zona, según el lugar y según el objetivo del uso del agua. En profundidad esa técnica yo no la conozco, pero digo, en general me parece que en el caso de ustedes obviamente podrían sí explorar con cautela, pero en una escala pequeña para ver cómo responde, digamos, las poblaciones que ustedes tienen en el tipo de ecosistema, de clima, etcétera, etcétera, para poder aplicar esa medida u otra. Bueno, gracias. De nada. Tenemos una última pregunta en el chat. María Pellegrini pregunta, si la floración algal puede estar influenciada por las altas temperaturas y por la bajante del río Paraná. ¿En dónde? Perdón, ¿en qué? ¿Cómo es la pregunta? Disculpame. Sí. María La Pellegrini. floración algal puede estar influenciada por las altas temperaturas y por la bajante del río Paraná. Es que Silvia, el río Paraná es un río que divide Argentina con Paraguay, ¿sí? Argentina al norte, Paraguay al sur. Y bueno, una de las cosas que por la sequía
El río, bueno, es está, una bajante muy importante, ¿verdad? O sea, hay claro. una baja en el caudal de agua. Entonces, me imagino que a eso se refiere ella. Bueno, como hay una Perfecto. bajante y ese aumento de temperaturas, y eso será que pudiera ser un choque como para que se den esas floraciones. Claro, claro, entiendo, entiendo, me ubiqué. No, no sabía si se refería a lo que yo había presentado guía. Ahí Ajá. está, ahí está. Eh, bueno, sí, en realidad en ese caso ahí hay un factor fundamental que al haber una bajante muy importante del río, lo que va a aumentar es el tiempo de residencia, ¿verdad? Y entonces en el tema, en el río, los ríos, en transporte y la formación de floraciones, tiene que ver con zonas de remanso o embalses que estén construidos sobre los ríos, o bajantes, o zonas muertas donde el tiempo de residencia del agua sea suficiente para acumular esa biomasa. Entonces, si ustedes tienen una bajante en el río, una gran sequía, el agua va a estar mucho más tiempo en el río. No conozco en detalle el caso que están planteando, pero es en general, y eso va a favorecer mayor tiempo de crecimiento y acumulación de biomasa, ¿verdad? Entonces, ahí la variable hidrológica de caudal es fundamental en los ríos. Eso tal vez no lo mencioné en la presentación, pero es una variable fundamental. Y sumado a la temperatura. La temperatura, obviamente, la temperatura alta en general acelera el metabolismo de los organismos y van a crecer más contentos, ¿verdad? Más temperatura, bueno, crecen, sí, por supuesto que sí. Pero ahí hay un factor importante que va a ser el caudal, la baja y la disminución del caudal. Otra pregunta que tenemos en el chat es, ¿puede haber de 2 o más floraciones cianobacterias en un mismo ambiente? Sí, en un mismo ambiente pueden aparecer, las floraciones pueden estar formadas por una o pocas especies, en general pueden haber hasta, lo podemos llamar como asociaciones o consorcios de especies. Por ejemplo, en nuestro país encontramos muy frecuentemente floraciones mixtas de Microcystis y Dolichospermum. Dolichospermum del tipo Circinalis, por ejemplo, y Microcystis del grupo Aeruginosa, que es un grupo morfológico donde hay varias especies en realidad, ¿no? Pero digamos que esas dos aparecen juntas muchas veces. Pueden aparecer mezcladas a Phanizomenum con Dolichospermum, formando floraciones mixtas, y también en un ecosistema puede aparecer una floración de Microcystis y al año siguiente una floración de otra especie. Sí, sí, eso puede ocurrir. Otra pregunta. ¿Existen kit campo que sugiere para medir cianotoxinas en campo? Es una muy buena pregunta, es una muy buena pregunta. En principio existen unos kits, no sé cuán eficientes son. Yo tuve una experiencia, usé algunos de ellos para toxinas, anatoxinas, y no tuve resultados muy claros. Son unos kits comerciales que lo que usan son unas tiritas y tienen un principio parecido a la ELISA, pero funciona como esos test para embarazo, ¿verdad? Que tiene una tirita con unas rayitas que aparecen de color. Bueno, es básicamente la misma, está presentado de la misma manera. Entonces, bueno, se pone en la muestra del agua, se espera un rato y se colorea o no, y eso nos da una idea de la presencia de las toxinas muy, muy, muy aproximado, ¿no? No sé, no es para cuantificar ni nada. Sin embargo, no sé hasta dónde son realmente tan eficientes, habría que ver, son un poco costosos. Si están interesados en mi país, hace poco un grupo de Facultad de Química, una de las investigadoras terminó su doctorado incursionando en ese tipo de metodologías de campo, con algunas aproximaciones novedosas, que está todavía en etapa experimental, pero podría yo facilitarles el contacto, incluso la tesis, para que vieran ese tipo de aproximaciones. También sé que hay algunos otros métodos genéticos que se han estado desarrollando y que buscan también hacer mediciones rápidas de la presencia de toxinas. Las toxinas, bueno, acá ya veo otra pregunta que se suma a lo que iba a agregar, si todas son tóxicas. Bueno, las cianobacterias son culpables hasta que demuestran lo contrario. Eso es lo que yo siempre digo. Y el problema con las toxinas es el siguiente. Muchos géneros pueden producir distintos tipos de toxinas, pero la producción de toxinas puede variar según la hora del día.
Hay unos artículos súper interesantes de un investigador alemán, de Dietrich, que muestra variaciones horarias en la concentración celular de toxinas. Depende del ciclo diario de la célula, depende de la luz, de la temperatura, de qué era el mediodía o de qué era la noche. Entonces también eso hace que al yo sacar una muestra puntual de un ecosistema y mido en ese momento, bueno, medí lo que había a las 10 de la mañana en el lago tal. Pero además medí lo que podía medir, porque realmente las mediciones, tanto estos casos que me preguntaban in situ como en el laboratorio, la capacidad técnica que existe en la ciencia hoy en día para métodos de rutina es relativamente limitado en la medición de toxinas. Hay muchas variedades de toxinas, hay muchos tipos de toxinas, pero lo peor aún es que se sabe que hay toxinas que aún no están caracterizadas y hay nuevos compuestos que no son toxinas, pero que podrían tener efectos tóxicos. No nos olvidemos que las cianobacterias son bacterias, entonces son fábricas de metabolitos, ¿verdad? Son organismos que producen muchísimos metabolitos. Por lo tanto, el mundo de las toxinas es un mundo complejo y peligroso. Entonces, una medida que nosotros siempre podemos tomar es basarnos en la biomasa de las cianobacterias. Sabemos que si tenemos una biomasa alta de cianobacterias, el peligro potencial está. Si yo voy a un lago, hay una floración de cianobacterias, y a las 10 de la mañana saco una muestra y mido microcistinas y me da negativo, lo único que yo puedo informarle a la población es que a las 10 de la mañana, microcistinas, de la cual yo tenía el kit, tal vez microcistinas totales, no había. Pero yo no sé si no había cecitoxinas, si no había nanatoxinas, si no había una toxina desconocida, no sé si las toxinas van a estar a las 3 de la tarde o al otro día. Esa es la realidad. Entonces, el indicador número 1, a mi modo de ver, para la peligrosidad para la población es la biomasa. Yo sé que si tengo tal nivel de biomasa, el peligro es altísimo. Además, las floraciones, si están en la costa, por ejemplo, en una playa, o cercana a la zona donde se toma agua para potabilizar, muchas veces se acumula esa biomasa y se mueren las poblaciones y se pudren las floraciones. Entonces, toda esa zona, digamos, el agua donde están las poblaciones senescentes, son ambientes que tienen una altísima concentración de bacterias, que están en la descomposición de las cianobacterias, ¿verdad? Y son zonas donde obviamente no es recomendable, por ejemplo, bañarse o que los niños jueguen en el agua. Hay muchas otras variables que también están jugando ahí, ¿verdad? Entonces, un indicador seguro de alerta es la biomasa. Y es muy difícil decir que no es tóxica una floración. Eso es un error que yo he encontrado muchísimo y se repite muchas veces, sobre todo en la parte de gestión, ¿verdad? O en informaciones a nivel de gestión, rápidamente se quiere informar a la población, no son tóxicas, las floraciones no eran tóxicas, uno lo ve en la prensa incluso a veces, ¿no? Se midió y no había toxinas. Pero cuando uno mira en detalle, se midió tal vez una sola toxina un solo día. Yo no confío, o sea, ¿qué puede pasar en esa floración? ¿Por qué se midió microcistinas si la floración era de una especie que produce neurotoxinas? ¿Verdad? Entonces, el tema de las toxinas es muy complejo. Gracias, doctora. Y una última pregunta, le paso la palabra a Melissa. Listo. Silvia, discúlpame, yo tengo una pregunta justamente con respecto a lo que estabas hablando por último, donde decía, bueno, a veces te da un kit de microcistina y es lo que tiene el kit de campo para trabajar y en realidad la floración es de otra cosa, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿ustedes en Uruguay o sabes si la universidad presenta algún servicio, por ejemplo, de, qué sé yo, de recibir muestras o de analizar muestras extranjeras, por ejemplo? En la universidad no. Hay un laboratorio tecnológico que no depende de la universidad, que ofrece servicios, son un poco limitados en el tipo de toxinas que pueden analizar y en el número de toxinas que pueden analizar en realidad, bastante limitados, pero supongo que reciben muestras del extranjero. No sé si hay una plataforma pensada para recibir muestras del extranjero. Es una muy buena pregunta. Yo creo que donde podría haber un excelente servicio, eso les invito a explorar, es en Brasil, ¿verdad? En Brasil sí tienen centros muy importantes de estudios de toxinas, donde probablemente ellos tengan una batería más grande de posibilidades de detección de toxinas y probablemente sí ofrezcan servicios técnicos a terceros en forma
más aceitada, digamos. En Uruguay se trabaja un poco con la colaboración, hay grupos, nosotros trabajamos con Facultad de Química mucho, con una colega que hace años que trabajamos juntos, pero trabajan en colaboración de proyectos, en aspectos un poco más académicos. Pero es una muy buena pregunta y yo creo que es una necesidad para el continente, ¿verdad? Estos eventos son geniales para traer esos temas a la mesa, donde tenemos un lugar a donde todo el continente pudiera mandar rápidamente una muestra y tener un resultado de forma confiable.